Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Jason José Calero, estudiante de medicina de segundo año. Este video corresponde a la clase de bioquímica, dirigida por la doctora Genesis Castro. Los invito a darle un like y a suscribirse. Hola, ¿qué tal? Esta clase de bioquímica 2 exponiendo la enfermedad celíaca. Para entender lo que es la enfermedad celíaca en sí, tenemos que tener como base que es producida o el origen de una mala absorción intestinal y unos conceptos básicos que se le pueden dar antes de entrar en lleno al tema, que es lo que es enfermedad celíaca. Una mala absorción intestinal es el resultado de la mala captación y transporte de los nutrientes que ésta puede o tiene como papel importante. Una de las causas de un síndrome de mala absorción se incluyen enfermedad celíaca, que es como lo que tengo de tema principal a exponer, intolerancia a la lactosa, síndrome del intestino corto, que esto se da debido a a la extirpación mediante una cirugía de gran parte del intestino delgado. La enfermedad de Whipple, que uno de mis compañeros estuvo exponiéndolo, esta es una enfermedad rara y bacteriana, enfermedad genética, de generación en generación. Hay algunas medicinas que contengan gluten que se estará planteando más adelante. En sí, el tratamiento para los trastornos de una mala absorción intestinal depende de su causa. La cura depende de su causa. Bueno, en sí, para ya empezar, lo que tenemos de enfermedad celíaca, que es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune que afecta a la mucosa del intestino delgado en pacientes genéticamente susceptibles y cuyo desencadenante es la ingesta principal del gluten. El gluten es lo que origina una enfermedad celíaca. En su patogénesis tenemos que la enfermedad celíaca es el resultado de la interacción del gluten con factores inmunológicos, genéticos y ambientales. El gluten es un conjunto de proteínas que poseen algunos cereales como el trigo, la cebada y el centeno. En el trigo encontramos proteínas que llevan el nombre de gliadina y la glutenina. En la cebada hay proteínas que causan una enfermedad que se denominan ordeína y en el centeno, secalina. Todas estas son proteínas que están relacionadas pues con el trigo. La cebada y el centeno tienen un origen evolutivo muy común. También podríamos decir algo sobre la avena, pero la avena en sí es menos relacionada a estos cereales. Raramente desencadena una enfermedad celíaca. No hay evidencia de que la avena sea causante de una enfermedad celíaca. Aquí tenemos una imagen de la fisiología del gluten. Bueno, pues, para empezar explicándolo, el gluten es dirigido hacia el lumen y el ribete del cepillo intestinal, principalmente la gliadina. En la gliadina se inducen a cambios de la inmunidad innata en el epitelio y da la inmunidad adaptativa en la lámina propia. En el epitelio dañado provoca sobreexpresión de la interleuquina 15, que a la vez activa los linfocitos extraepiteliales. Estos linfocitos se tornan de forma citotóxicos y que dañan el enterocito. Se expresan proteínas estrés en su superficie. En situaciones de aumento de la permeabilidad intestinal, como en las infecciones de la gliadina que entra en la lámina propia, donde es diseminada por la enzima transglutaminasa tisular, permitiendo la interacción con una proteína que lleva por sigla HLA de Q2 de la superficie de las células presentadoras de antígenos. La gliadina, la gliadina es presentada entonces en los linfocitos TCD4, resultando en mayor producción de citoquinas que causan el daño. Todo esto lleva a la atrofia velocitaria e hiperplasia de cripta. Y la expansión en sí de los linfocitos se da en consecuente a la producción de anticuerpos.
Aquí hay una tabla de las distintas manifestaciones clínicas. También hay varios conceptos en relación a las formas de manifestaciones clínicas donde se presenta la enfermedad celíaca, que son descritos en el ámbito médico como enfermedad celíaca asintomática, que esta se diagnostica con serología. La enfermedad celíaca clásica, que estas son síntomas de mala absorción, diarrea y esteatorrea. Tenemos la enfermedad celíaca no clásica, que estos son sintomáticos por síntomas de la mala absorción. Tenemos la enfermedad celíaca subclínica, que son manifestaciones bajo el umbral por la detección de síntomas o signos clínicos. Tenemos la enfermedad celíaca sintomática, son síntomas clínicamente evidentes y gastrointestinales o extraintestinales. La enfermedad, y por último tenemos la enfermedad celíaca potencial, que esta se da a pacientes con serología positiva, pero con biopsia en el intestino delgado normal. Bueno, en su diagnóstico tenemos tres principales. El diagnóstico de una enfermedad celíaca se basa en la historia clínica, la serología y la endoscopía, con biopsia en el duodeno. Esta última con el rol de confirmar la enfermedad. El estudio de la HLA se considera solo para situaciones de dificultad diagnóstica. Tenemos divididas en tres. Un test serológico que se denominan los anticuerpos de antiendomicio y antitransglutaminasa tisular. Estas son dos pruebas que se usan actualmente con el diagnóstico de la enfermedad celíaca y han reemplazado los antes utilizados, que se llaman los anticuerpos antigliadina, que la antigliadina, este test de antigliadina es de un peor rendimiento, no da un diagnóstico exacto. Tenemos la evaluación endoscópica, que se describen varias características de la enfermedad celíaca, como la pérdida de los pliegues de mucosa, patrón en mosaico, pliegues festorneados, nularidad, fisura y prominencia de la vasculatura submucosa. También tenemos lo que es su histología, que en la histología el diagnóstico de una enfermedad celíaca siempre debe ser confirmada por una biopsia, independientemente del estado en el que se encuentre el examen histológico, sea negativo o sea positivo. Lo que doy a entender es de que un examen histológico mediante biopsia es 100% confirmado a una enfermedad celíaca. Un diagnóstico demasiado exacto. En sí, un tratamiento, hay un pilar para el manejo de la enfermedad celíaca y es una dieta libre de gluten. Estas contenidas en el trigo, como anteriormente se había dicho, la cebada y el centeno para toda la vida. Los fármacos también pueden contener trazas de gluten. Hay algunos, no sé exactamente cuáles sean, pero de manera que los pacientes puedan cerciorarse para que sean libres de este. Se le puede indicar a un paciente o administrar medicamentos que no tengan gluten. Una dieta 100% de gluten no es 100% seguida, es impracticable, la verdad. Hay pacientes que no siguen al pie de la letra las indicaciones del doctor por muchos motivos. También hay una dieta libre de gluten, además incrementa el peso corporal, mejora la densidad mineral ósea, reduce los riesgos de infertilidad, hay y produce abortos espontáneos, partos prematuros de recién nacidos con bajo peso en su nacimiento. Hay neoplasia y una mortalidad bastante grande. En sí, unas conclusiones para ya terminar con el trabajo. En sí, podemos decir que la enfermedad celíaca tiene una prevalencia del 1% de la población en general. Se considera en sí, hay estudios que consideran que hay un número importante de pacientes asintomáticos que no son diagnosticados aún. Su presentación clínica es variable, dependiendo del
dependiendo pues cómo se comporte el síndrome de una mala absorción. El diagnóstico serológico, como antes se había dicho, tiene una elevada sensibilidad y especificidad y siempre se debe confirmar con biopsia. Siempre un examen, un diagnóstico serológico, ¿verdad? Es 100% seguro, ya que, o sea, hay mayor probabilidad de dar un diagnóstico exacto. La enfermedad celíaca normal puede determinarse con complicaciones como linfoma y adenocarcinoma del intestino delgado. En un futuro muy probable que haya nuevas terapias farmacológicas para que sean de utilidad para el manejo de la enfermedad celíaca. En sí, como había dicho, hay doctores que te pueden diagnosticar, que te pueden dar una dieta baja en gluten, pero no es muy seguida por el paciente, ya que causa conflictos, ya que pueden haber de que haya molestias entre los pacientes, porque hay en sí demasiados alimentos que contengan gluten, trazas pequeñas pero con gran cantidad de contenido en su compuesto químico. Bueno, eso sería todo. Gracias. Hemos terminado. Saludos. Y esto va de parte para la Universidad Central de Nicaragua. Facultad de Medicina y Cirugía. Bioquímica. Gracias.